Cómo Neville adquirió todo su poder. Nadie puede juzgarte. Ha llegado la hora de tu liberación. Cuando escuches esto entenderás cómo Neville adquirió todo su poder y dejó de ser un siervo para ser un amo. Necesitas saber esto para salir de la carencia, para entender la ley de la asunción y resolver tu vida de una vez por todas. Definitivamente, si estás pasando por un gran dolor, si no logras tus objetivos, no consigues asumir aquello que más deseas y te falta algo que no sabes qué es, y por más que te esfuerzas, no encuentras la salida, si sientes que tu vida no tiene sentido o estás confundido en un laberinto que nunca acaba y no sabes por dónde ir, Neville nos explica algo imprescindible que necesitamos saber para que de una vez por todas empiece a irnos bien, o para que nos vaya aún mejor. Nos explica el por qué sufrimos en este mundo, de manera que podemos salir de la esclavitud a la libertad y a una vida cada vez más agradable y exitosa. Como veis, he publicado juntos 2 vídeos. Este es un vídeo explicativo y el otro es la lectura de la conferencia a la que me refiero en este vídeo. La idea es que podáis ver ambos, en el orden que consideréis. También están relacionados con el último vídeo que subí titulado Cómo salir de la pobreza y el sufrimiento, porque en él también estamos analizando la misma conferencia de Neville. De hecho, aquí, en este vídeo, incluyo un punto en el que explico algunas dudas que se han suscitado con la historia del niño pobre de Rusia, ya que algunas personas se han sentido algo confundidas o han manifestado su desacuerdo con lo que hizo ese niño. Para encontrar este punto, como siempre, he creado un breve guión que tenéis tanto en la información del vídeo como en el comentario fijado. Allá vamos. Los infiernos que pasas en la tierra son solo para que descubras quién eres y te libres de ellos. Nadie puede juzgar a tu siervo, que es tu cuerpo, tus emociones, pensamientos, la mente, el ego o como quieras llamarlo. Nadie. A este cuerpo le has hecho pasar infiernos para que aprenda lecciones y se haga sabio y descubra que eres un ser divino, eres pura energía, eres poder y eres espiritual. Neville impartió una conferencia ya al final de su vida en la cual nos dejó toda su sabiduría de años acumulada. Nos cuenta en ella cómo la ley de la asunción y algo llamado por él la promesa cambió la vida de Neville de ser un hombre pobre a ser un hombre rico, de ser un hombre material a ser un hombre espiritual, de ser un hombre débil a ser un hombre fuerte, de ser incapaz a volverse muy poderoso, de ser ignorante a ser un sabio. Pero cuando hablo de Neville y digo que pasó de ser pobre a ser rico, como decía en el anterior vídeo que publiqué, no me refiero solo al dinero porque un hombre rico no tiene por qué ser millonario. Ya habíamos aclarado que nos referimos a tener una vida abundante y tener todos los aspectos de nuestra vida resueltos y creciendo y mejorando una vida agradable en general. Porque como decíamos, hay gente millonaria muy infeliz. Pero ¿cómo salir de esta esclavitud y sufrimiento? ¿Cómo salir de la carencia en general? Carencia de recursos, carencia de amigos, carencia de amor, carencia de salud. Todo empieza con la comprensión. Empieza entendiendo que todos nosotros, los seres humanos, venimos de Dios y que al principio estábamos con Él, disfrutando de un bienestar supremo, y éramos perfectos, completos y bellos. Y el plan de Dios, el cual acordamos todos, porque estando en Él éramos uno, ese plan era venir a este mundo y tener que obedecer. Y vinimos a este mundo y nos convertimos en seres humanos, en esclavos, con un cuerpo de carne limitado, un cuerpo físico, material, denso, y vinimos a experimentar, a aprender ciertas lecciones. Dejamos la gloria para bajar aquí. Neville llama a esta situación de estar en este planeta nuestra cruz.
En esta conferencia también nos dice que nuestro cuerpo es un siervo, es un esclavo, y que el propósito de esta vida es trascender de la esclavitud a la libertad, y que ese siervo, que es nuestro cuerpo, nuestras emociones, la mente, comete errores y pecados, pero que no es culpa del siervo, sino de su Señor, es decir, de Dios que le sometió a esa condición en la que no tiene poder de hacer las cosas mejor, porque le falta sabiduría, le falta visión, está limitado, el ser humano está limitado a un cuerpo y a 3 dimensiones, y necesita ir adquiriendo esa sabiduría a través de las experiencias de la vida, es decir, esos hornos por los que se pasan los metales y se purifican sacando lo precioso y separándolo de lo vil. Es decir, la vida es un proceso de alquimia pura. Venimos siendo carbón y nos transformamos en lo que realmente somos, diamantes. Pero para eso hay que pasar por un proceso de presión, que saca de nosotros lo mejor. Y hasta que eso no suceda, seguiremos repitiendo vidas como esta, hasta que entendamos, hasta que nos llegue el momento de recibir la verdad. Y si tú estás aquí hoy escuchando estos temas, es porque ya te ha llegado el momento. Como dice Neville, me atrevo a decir que ya has atravesado los hornos y por eso estás aquí, por lo que puedes estar muy feliz y celebrarlo. No sabemos las vidas que nos habrá llevado llegar hasta aquí, pero lo que es cierto es que hemos pasado por muchos hornos, nos acordemos o no, y si estás aquí, es porque estás preparado o preparada para dejar ya de ser sierva o esclava, de ser siervo o esclavo y alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, convertirte en el Dios que eres y tomar tu herencia. Hay que entender que para Neville todo lo que está en la Biblia es psicológico. Todas las historias están dentro de tu mente, es decir, en la mente humana están todos los personajes de la Biblia y sus historias, y son todas ellas posibilidades que pueden experimentarse, que puedes experimentar como persona humana. Y nos explica que la historia de Jesucristo es otro arquetipo, otro modelo que estamos viviendo de forma psicológica. Significa nuestra vida. Todos los seres humanos descendimos. Nos separamos de Dios y descendimos a esta tierra en la cual hay infiernos y hornos de prueba. Y esa es nuestra cruz. Por eso la historia de la cruz de Cristo es el símbolo de nuestra vida, que bajamos aquí a pasar una prueba que superaremos algún día, si no en esta tierra y en esta vida, en otro lugar posterior, hasta que nuestro ser sea capaz de descubrir la ley. Hasta que seamos tierra fértil que acepta la semilla de la verdad, porque cuando descendemos, nuestro ser se convierte en piedra, y esa piedra va deshaciéndose con los hornos de la aflicción. Se convierte en un metal vil, que debe de ser purificado para que se convierta en un metal precioso. Y como decía, esa piedra va deshaciéndose con los hornos de la aflicción, hasta que llegamos al punto de buscar la verdad, buscar la ayuda. A partir de ese momento empieza nuestra resurrección como dioses. Empezamos a levantarnos de ser seres humanos a dioses. Y es un proceso. No nos convertimos en dioses con todos sus poderes en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso. Primero aprendiendo, comprendiendo y experimentando la ley de la Asunción. Y después conociendo la promesa, que es cuando tienes una experiencia espiritual de unidad con el todo, una especie de unión de la que habla Neville, que él experimentó, y que una vez que esto sucede ya no vas a volver a ninguna vida más en ningún lugar con un cuerpo material, sino que ya trasciendes la materia totalmente, una vez que te vas de esta vida y te unes definitivamente con Dios. Dejas de ser denso y te vuelves totalmente espíritu, energía. Por lo tanto, Neville nos enseña que esta vida terrenal con este cuerpo es un sacrificio vivirla, ya que hay que pasar por verdaderos hornos de fuego, por infiernos para poder, a través del sentir dolor, frustración, impotencia y sufrimiento, descubrir que deseamos la liberación.
y esa liberación nos lleva a querer saber la verdad. Lo primero que descubre cada ser humano es la ley de la asunción, es que tiene un poder mental creativo y puede crear su realidad. Y esto Neville lo descubrió, y no fue de la noche a la mañana. La historia cuenta que su primer contacto con el poder del ser humano para crear la realidad fue en Inglaterra, cuando aún trabajaba de bailarín y estaba allí de gira con su compañía de baile. Allí conoció a un hombre de quien dice literalmente que era un ingeniero retirado al que le gustaba el mundo psíquico y le introdujo en esa forma de pensar. Fue solo una pequeña chispa y todo estaba ahí. Él solo tuvo que ponerle la chispa. Este hombre le habló del mentalismo, de metafísica, de esoterismo y parece que le prestó algunos libros. Ahí se despertó de forma muy fuerte el hambre espiritual de Neville. Y en esta conferencia nos cuenta que cuando regresó a Nueva York se pasaba la vida en las librerías de segunda mano de la ciudad de Nueva York buscando libros antiguos que hablaran de estos conocimientos esotéricos tan antiguos y que cuando podía permitírselo se compraba algún libro. Y lo que hacía era invertir el poco dinero que tenía entonces en comprarse los libros, porque los libros que te llevan a la comprensión no son un gasto, son una inversión. Neville comenta que en aquella época tenía poco dinero y tenía que combinar su trabajo de bailarín con otros empleos como ascensorista para poder cubrir sus necesidades. Bueno, os contaba que Neville devoraba libros de esoterismo y de espiritualidad, ávido de enseñanzas y de comprensión. De hecho, nos cuenta que cuando viajaba como bailarín se llevaba su biblioteca con él, y que mientras sus compañeros de baile se dedicaban a matar el poco tiempo libre que tenían jugando a las cartas y saliendo por la noche, gastándose el dinero, él se lo pasaba leyendo sus libros, y así se pudo construir su biblioteca, cuando apenas podía permitirse comprar un libro. Así que podemos ver cómo estaba experimentando un despertar espiritual muy fuerte, que ya nunca le dejaría hasta que se marchó de este mundo. Un despertar espiritual como muchos de nosotros estamos experimentando. Fue tan fuerte lo que él empezó a entender que cuando volvió a Nueva York de aquel importante viaje a Inglaterra, en cuanto pudo dejó su trabajo de bailarín y esa vida para dedicarse al estudio de todos estos principios espirituales. Ahí fue donde al tiempo conoció al que fue su maestro más importante, Abdullah, que también fue maestro de Joseph Murphy, el cual también tuvo mucho éxito en sus enseñanzas. Neville estudió con Abdullah varios años y con él aprendió cábala y cristianismo esotérico. Aprendió a encontrar el significado esotérico oculto dentro de las escrituras, es decir, de la Biblia, porque la Biblia no son solo historias, ni siquiera es una doctrina religiosa. Hay un significado oculto muy poderoso que muchos no han descubierto porque además, durante la historia, muchos han tratado de ensombrecerlo, haciendo traducciones incorrectas, ocultando libros, cambiando textos y manipulando la información. Así que Neville nos cuenta que en primer lugar uno se encuentra con este principio, que somos espirituales y que con la ley de la asunción podemos cambiar nuestra realidad y escoger la realidad que deseemos usando las técnicas del mentalismo. Y en segundo lugar, cuando el ser humano ya ha experimentado la ley de la asunción, le llega la promesa, que es una experiencia espiritual de comprensión muy profunda, que se asemeja mucho a eso que los hinduistas o budistas y otros llaman iluminación. Cuando esto le sucede a una persona es cuando Neville explica que ya no tiene que volver a vivir en un cuerpo de carne ni pasar por más hornos de aflicción, ni convertirse en un siervo, sino que ya ha trascendido la prueba y regresa a la unidad o fusión con Dios, con un cuerpo ya no material, sino completamente espiritual, energético. Por lo tanto, nosotros estamos aquí para trascender toda esta densidad, esta materia, esta falta de luz, este dolor, esta falta de sabiduría y descubrir la ley, convertirnos en los magos maestros que somos y que el siervo, el esclavo, que es nuestro cuerpo y mente instintiva, que no puede dominar esos instintos si no se le revela cómo, hasta que este cuerpo y mente entonces sea, entre comillas, perdonado.
nadie puede juzgarnos, no hay nadie que te juzgue, porque tú fuiste sujeto a estos instintos y a esta oscuridad, porque Dios lo quiso. Y Él no puede juzgarte por hacer lo que te ha enviado a hacer, que es experimentar la oscuridad y trascenderla. Y no solo por eso, sino porque Él no puede juzgarse a sí mismo por hacerte esto, y porque tú y Él sois uno. Él es el que hace esto, quien comete los errores o produce realidades desagradables. ¿Y quién es Él? Tu propia y maravillosa imaginación humana es la que produce el mal y el bien, lo desagradable y lo agradable. Por tanto, Dios no puede juzgarte ni condenarte, porque se lo haría a sí mismo. Así que no hay juicios ni castigos, solo aprendizajes. Si en una vida no aprendes, repites curso como en la escuela, hasta que aprendes. El único juicio es pasar por las dificultades de experiencias vitales como la de esta tierra en la que vivimos ahora, sujetos a un cuerpo físico y a una realidad temporal y a 3 dimensiones. Pero cuando descubrimos el secreto de la vida, entendemos que estas limitaciones las podemos trascender y llegar a la luz. Puedes convertirte de esclavo, de siervo, en el amo que realmente eres. Neville nos explica que no somos completamente libres hasta que alcanzamos la iluminación o la promesa, pero que es un proceso de liberación. Vamos siendo cada vez más libres, vamos alcanzando cada vez más poder, y la ley de la asunción, es decir, el poder creativo de transformar nuestra realidad a través de nuestra maravillosa imaginación humana, es una herramienta para poder amortiguar los golpes de esta vida dura de hornos de prueba, de forma que la transitemos lo mejor posible. La ley es una herramienta para llegar a un fin. ¿Cuál? Que te conviertas en el Dios que eres, y eso algún día sucederá en su totalidad. Te convertirás en lo completo. Pero de momento estamos en el proceso de ir transformándonos en ello, a través de las pruebas de la vida y de nuestra dedicación, de nuestra persistencia. Algo que algunas personas que siguen a Neville creo que aún no han comprendido es que aunque tú puedas lograr cosas con la ley de la asunción, lo más importante es llegar a tener una vida plena, a ser verdaderamente rico en todos los aspectos. Puedes conseguir regalos, esto ayuda, pero como decía Neville, lo que él quería era cada vez elevar más su vida, estar cada vez mejor. No se conformaba solo con lo material, quería la plenitud en todos los aspectos y poder manejar esta magia lo mejor posible. Y para ello entendió que no servía solo con dedicar un rato al día de visualizar, sino que él dedicó toda su vida a ello. La gente le pedía a Neville que visualizara por ellos. ¿Por qué? Porque Neville había hecho las labores del mago y había adquirido un gran poder. ¿Cómo? Estudiando, aprendiendo, devorando libros, invirtiendo toda su vida en aprender, meditando horas y horas, estudiando la Biblia, ya que él entendió que escondía este tesoro, este mensaje oculto que quien lo descubriese adquiriría la suprema comprensión de todo. Aunque yo estoy segura, y esto es opinión mía basada en lo que he leído y aprendido en todos estos años, que este tesoro no solo lo puedes hallar en la Biblia, sino también en otros libros sagrados, porque la divinidad se ha encargado de que todas las culturas puedan conocer la verdad, y ha inspirado a muchos para enviar estos mensajes a través de diferentes libros antiguos y sagrados, como por ejemplo los libros de los herméticos, que son enseñanzas muy antiguas que vienen de Egipto y engloban la mayor parte de la sabiduría oculta que luego puedes hallar en la Biblia de forma encriptada y en otros libros sagrados. Así que Neville no llegó a ese poder así sin más y por generación espontánea. Se dedicó en cuerpo y alma a aprender y a persistir y a aprender, a leer, a meditar, etc. Por eso a veces es difícil de entender lo que decía Neville en algunas de sus conferencias, porque meditaba tanto que empezó a tener experiencias espirituales muy fuertes, que tal y como las describe, son visiones muy reales mientras estaba en meditación.
De forma que viajaba a lugares, se teletransportaba con la mente, entrando en estados alterados de consciencia, lo que llaman ahora algunas disciplinas espirituales, viajes astrales, sueños lúcidos y todo tipo de experiencias espirituales muy profundas, las cuales a veces él relataba a sus oyentes en sus conferencias y que por ello a veces Neville puede ser difícil de comprender, pero que con el tiempo, la dedicación y la comprensión se puede entender. A mí me ha pasado que no siempre entiendo a la primera lo que Neville explica en algunas de sus conferencias. A veces entiendo solo un 70% de ello. Tengo que volver a escucharlo, a leerlo, en ocasiones varias veces, y también a lo mejor en ese momento no estoy preparada para entender algún detalle, porque aún no es el momento de entenderlo. Y de repente pasan unas semanas y me viene esa comprensión, porque necesitaba antes vivir o experimentar algo, o leer algo, o cualquier cosa. Con esto quiero animaros para que no desesperéis, porque es un proceso, no me cansaré de decirlo, y el propio Neville lo vivió en sus propias carnes. Fue adquiriendo más y más poder y más destreza con la práctica, la reflexión en la Biblia y previamente otros libros espirituales y en meditación. Os animo a seguir escuchando y leyendo a Neville. A veces la gente me dice, pero se puede todo, se puede todo. Y yo digo, claro que sí, se puede todo, pero has de persistir, has de aprender, porque si dedicas tu tiempo a aprender la ley, es un tiempo invertido, te va a dar fruto. Aún así, soy de la creencia que cuando estamos listos para la enseñanza, tenemos hambre de ella y devoramos lo que nos caiga con tal de aprender. Así que si no estás en este punto, tampoco es importante, ya te llegará. Pero obviamente el poder se va concentrando a medida que vamos concentrando más y más la comprensión y la práctica. Como dice Neville, en esta vida estamos descartando errores y aferrándonos a la verdad, y descartando más errores y aferrándonos a la verdad, hasta llegar al final, donde todos estaremos juntos, como Neville lo llama la hermandad. Y esta hermandad constituye toda junta lo que es el Dios y Padre de todos, y la formamos todos, por eso no hay otro, todos somos uno. Como he comentado al principio de este vídeo, quiero hacer un paréntesis que considero muy importante. La conferencia de Neville que estamos analizando en este vídeo y en el anterior que publiqué titulado Cómo salir de la pobreza y del sufrimiento, os dejo en la pantalla el enlace para quien no lo haya visto y le interese verlo. Bueno, la conferencia se titula Consignados a la desobediencia y para cualquiera que la estudie tiene un contenido muy profundo y que puede dejar en shock literal a más de uno. En el anterior vídeo donde contaba la historia real de un niño pobre que debido a su desesperación descubrió la ley de la Asunción por sí mismo, ha generado alguna confusión y algunas personas lo han expresado en los comentarios del vídeo en el canal. Cuando conocemos a Neville poco a poco y su pensamiento, sabemos que él nunca animaría a nadie a lograr algo a través de perjudicar a otro de forma consciente. De hecho, pronto haré un vídeo aclaratorio sobre este asunto. Pero en la historia que él relata, el enfoque no es ese realmente. Lo que Neville nos quiere hacer ver es que nuestra imaginación es Dios, que todo lo que creemos se cumple y que si aprendemos a usarlo, lograremos todo. No está hablando de moralidad, porque realmente si nos ponemos todos moralistas, legalistas, todos estamos constantemente imaginando cosas negativas acerca de nosotros mismos y de otros y les estamos perjudicando por ello de forma constante, solamente que no nos damos cuenta, ignoramos lo que hacemos con el poder que tenemos. El problema del ser humano es que ignora su poder. Creemos que las cosas son externas, pero no son externas, son internas. Si escucháis de nuevo los vídeos de la conferencia Las tijeras de podar de la revisión, que los tenéis en el canal, os daréis cuenta de ello. Cada vez que tenemos un concepto negativo sobre alguien, no nos estamos dando cuenta de que a esa persona la estamos perjudicando. Pero aún así, Dios no nos juzga. Y la explicación de que Dios no nos juzga es precisamente de lo que habla Neville, entre otras cosas, en esta conferencia que estamos analizando en estos vídeos.
Porque Neville entendió el misterio de Dios en nosotros y sabía perfectamente que no seremos juzgados por nada de lo que haga nuestra imaginación, pues el propio Dios es la imaginación. El tema aquí es que no estamos en un sistema de castigos y recompensas como muchos creen, a nivel espiritual. El que crea en ello estará sometido a ese sistema, porque lo que crees en tu interior se convierte en tu mundo exterior. Nosotros no estamos bajo esa ley, si no quieres estar. Nosotros no tenemos por qué estar bajo esa ley. Dios nunca va a juzgarte, porque Él mismo te puso en esa situación para que aprendas a salir de ella. Y ese pobre niño ruso lo hizo como buenamente pudo. En ese momento no tuvo más sabiduría, pero aprendió algo que con el tiempo le salvó, que su imaginación es Dios, y se convirtió en un hombre misericordioso, porque nos cuenta que nunca llamó para intimidar a ningún deudor para forzarle a pagar, y mucho menos lo denunció. Él solo les escribía cartas que nunca enviaba, e imaginaba que ya le habían devuelto lo que era suyo. Dios no le juzgó y mucho menos le castigó, porque Dios no te juzga ni te juzgará por nada. No estamos aquí para ser buenos o malos, estamos aquí para trascender al siervo y volvernos dioses, para aprender a usar nuestro poder. Lo demás es todo humano, no divino. Dios se encargará de la vida de ese empleado que se equivocó con los materiales. Quizá eso era una lección que él tenía que vivir. Quizás tenía que aprender la lección de ser más consciente de lo que estaba haciendo en cada momento y no entrar en un automatismo. ¿Quién sabe? Quizá debía sufrir la injusticia para aprender a perdonar. Porque ese niño pobre, ¿qué había hecho para ser pobre? ¿Era justo eso? Su madre tuvo más hijos de los que podía mantener. ¿Fue sabio lo que hizo su madre? Tampoco la juzgaremos por ello, porque Dios no la juzgó. Eso sí, ese niño pagó por ello. Fue pobre, pasó frío y hambre toda su niñez y tuvo que trabajar con 10 años en lugar de vivir su infancia. Pero en realidad pasó esa situación porque era su horno, su prueba purificadora. Y el hombre para el que trabajaba, pues ese hombre igual todos los días comía y tenía ropa, no sabemos la verdad. Pero a lo mejor tenía que vivir eso. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí para trascender y para ser purificados. Eso no significa que vayamos por la vida haciendo a otros males de forma consciente, porque eso no es lo que quiere decir la historia, y quien se quede con eso es porque no la ha entendido. Y quien se agarre a eso para hacer el mal conscientemente a otros, todavía le quedarán muchos hornos e infiernos que sufrir en esta vida o en otras, porque obviamente no ha sido purificado. No ha entendido que lo puede todo y por ello puede salvarse a sí mismo sin herir a otros en el camino. Así que las experiencias que a todos nos toca vivir son para aprender a usar la ley, para darnos cuenta de que lo de fuera no existe, solo existe lo que crees que existe. Y empecemos a usarlo a nuestro favor. No sabemos qué fue de ese empleador, pero ese niño hizo lo único que fue capaz de hacer, y Dios no le juzgará por ello. Eso sí, la vida que tuvo que vivir, pasando por ser soldado en una guerra, le enseñaría a ser justo y bueno con todos, y a no violentar a nadie, y por eso, cuando ya era rico, nunca denunció a ningún deudor, ni juzgó a nadie, porque, como dice Pablo, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Por lo tanto, él aprendió que el amor y la misericordia y la compasión son lo más grande. Esto no tiene nada que ver con las leyes humanas. Si vives en un país que tiene unas leyes, has de obedecerlas. Es el sistema del mundo. Y para vivir en sociedad, mientras el ser humano no tenga más conciencia y más sabiduría, hemos de obedecer leyes y normas para que haya algo de justicia y paz social. Porque si no, con la falta de sabiduría generalizada que hay, nos estaríamos matando unos a otros, aún más de lo que ya sucede. Con este pequeño paréntesis espero haber aclarado un poquito la controversia del vídeo anterior. Así que bueno, espero haberos aclarado un poco todo esto. Ya sabéis que podéis escuchar los fragmentos de la conferencia de la que acabamos de hablar, que corresponden a la segunda parte de este vídeo,
pinchando en el enlace que os dejo aquí en la pantalla y también lo vais a tener en la descripción del vídeo. Esta lectura de esta magnífica conferencia es para aquellos que quieran profundizar más y aprender más y por lo tanto desarrollar más el poder dentro suyo. Un abrazo. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarnos un comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias.